Buenos días, soy el grupo 6 para presentarles el nuevo diseño de la unidad didáctica y este nuevo diseño estuvo acompañado de la tutoría de la profesora Diana Paola Castro. El contenido de esta presentación, pues el objetivo y las expectativas de tipo afectivo, las tareas de aprendizaje y de evaluación, los instrumentos y procedimientos de recolección de información y el sistema de evaluación. Entonces, pues inicialmente quiero pues centrarme en que la unidad didáctica fue diseñada para el grado undécimo, o lo que es lo mismo el año 2 del Bachillerato Internacional. Y pues para poder nosotros ubicar el tema que teníamos pensado con el grupo entonces, tuvimos que hacer un análisis y observar, aquí les presento la estructura matemática. Desafortunadamente no se ve muy bien ahí la línea punteada, pero la línea punteada pues está rodeada más o menos de los contenidos que quisimos abordar. Quisimos centrarnos en la función cúbica, quisimos centrarnos en los puntos críticos, en los máximos, en los mínimos, en ese tipo de caracterización. Para ello pues tuvimos que también centrarnos en derivadas. Entonces esa fue como digamos, la identificación del contenido que quisimos aplicar. Esto lo articulamos o lo relacionamos con los requerimientos del Bachillerato Internacional. Ahí puedes ver cómo de alguna manera se relaciona. Entonces, según los componentes del programa de estudios del Bachillerato Internacional, que se entrega al docente, que obligatoriamente debe implementar, está el tema que pensamos de extremos relativos de la función cúbica. Es posible abordarlo, relacionarlo con la unidad 6, llamada análisis, exactamente en el literal 6.3, en el que pues se abordan máximos, mínimos, problemas de optimización. Entonces, hace parte del tronco común, pues, del análisis del Bachillerato Internacional. Ya después de este proceso identificamos nuestro primer objetivo. Realmente la unidad didáctica se planteó para 3 objetivos. Les presento el primero, que fue en este caso el centro de mi estudio. Diferenciar cuando un problema modelado por una función cúbica hace parte de un fenómeno de optimización o de un fenómeno de crecimiento y de crecimiento estricto por medio del concepto de punto crítico. En este sentido, como pueden ver, así como les mostré en la estructura matemática, pues realmente nuestro centro de análisis es los fenómenos que se pueden modelar por una función cúbica, y pues el análisis para poderlos diferenciar si son fenómenos de optimización o fenómenos de crecimiento estricto, por medio de que se hace esa diferenciación, centrados en el concepto de punto crítico, en su identificación. Después, pues, para la expectativa de tipo afectivo, recuerdo tuvimos en cuenta los autores Gómez y González, que hablaban de la definición del dominio de tipo afectivo. Para ellos consideran que ese dominio es la relación que hay entre el conocimiento matemático y la motivación del estudiante. Entonces, pues, ¿cómo centrarnos en que el estudiante tuviera una motivación, un interés por la función cúbica? Entonces, nos involucramos con las capacidades matemáticas fundamentales, específicamente de matematizar, razonamiento, argumentación y representación. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver la expectativa afectiva número 1, desarrollar interés por fenómenos de optimización modelados por una función cúbica para determinar los extremos relativos. O, por ejemplo, la expectativa afectiva número 3, donde dice valorar la utilidad del concepto de punto de extremo relativo para razonar y justificar la toma de decisiones. Entonces, quisimos de esta manera, digamos, así fue que logramos concretar pues, la redacción de estas expectativas de tipo afectivo, para centrar al estudiante en un interés por la función cúbica. Con respecto a las tareas de aprendizaje y evaluación, el primer objetivo consta de 3 tareas de aprendizaje y pues al final una tarea de evaluación, pues que es el examen final. Para la tarea, pues quise mostrar de esta manera la unión de ellas porque, pues, digamos, tiene una secuencia en la que el desarrollo de una de las tareas se vuelve requisito para la otra. Entonces, en este caso, el programa para modelar, que es la tarea número 1, pues presenta con mucha facilidad pues, relaciones entre las representaciones simbólicas y gráficas de la función cúbica, de tal manera que el estudiante pueda centrar inmediatamente comenzando la unidad didáctica, pueda centrar su interés en la función cúbica. De esta manera, ya en la tarea Guas-Cartón, la segunda tarea, el estudiante ya se le puede presentar, se le entrega una representación gráfica, la función cúbica, pero se le adiciona una prosa, de tal manera que él pueda hacer relaciones y trabajar con ellas para analizar la cantidad de puntos críticos. Después de esta manera, cuando ha abordado estas representaciones en general, la tarea 3, digamos que es un poco más plana, más
no ofrece tanta información, simplemente hay representaciones verbales de la función cúbica, de tal manera que el estudiante haya desarrollado ya pues, sus habilidades o capacidades para poder abordarla y desarrollar pues, la tarea. Entonces, simplemente se presenta una presentación verbal y él tiene que trabajar con ellas, identificar puntos críticos y cumplir con el objetivo. Y al final, pues tenemos el examen final, la evaluación. También da la posibilidad de que el estudiante, quizás, pues considero que el examen final es la tarea pues, más completa, debido pues, a que obviamente debe recoger todo lo del primer objetivo. Entonces, simplemente da una información muy sencilla y el estudiante tiene la posibilidad de tomar cualquier camino de aprendizaje para resolverlo. Bueno, con respecto a los instrumentos de recolección de información, pues en general el semáforo, presento un ejemplo como pues el semáforo aplicado para la primera tarea de aprendizaje. Entonces, pues aquí los estudiantes debían marcar, como todos sabemos, marcar, pues dependiendo de su desempeño para cada uno de los procedimientos relacionados con los criterios de logro. El sistema de evaluación. Este sistema de evaluación está pensado como para relacionar pues, los requerimientos institucionales y también pues, los instrumentos que son requisitos pues, en MAT. ¿Sí? No obstante, este sistema de evaluación puede ser aplicado por cualquier docente en caso en el que necesitara utilizar o quisiera utilizar la unidad didáctica. En tanto, puede simplemente ajustar a su escala. ¿Sí? La relación aquí es, pues, en los aspectos a evaluar, sería el cognitivo y el afectivo. La relación de ese aspecto cognitivo con los requerimientos institucionales tiene que ver con tres criterios, criterio A, criterio B y criterio D, que es conocimiento y comprensión, aplicación de las matemáticas e investigación. Entonces, pues en este caso, tengo, pues allí en esta tabla me quedó un error, realmente el examen final hace parte de ese aspecto por evaluar, ese aspecto cognitivo, y entonces tiene una evaluación del 20% cada una de las tareas de aprendizaje junto con la tarea del examen final. Para el aspecto afectivo, pues aquí realicé algunos ajustes debido a que, pues cómo realmente tomar los instrumentos de MAT para poder dar una valoración en lo afectivo. Entonces, una autoevaluación del estudiante. Entonces, el estudiante debe al finalizar la implementación de la unidad, simplemente al final, ¿por qué? Porque en las instituciones, en el colegio están los estudiantes ya está implementado ese proceso. Al finalizar trimestre académico, el profesor debe preguntar estudiante por estudiante una nota que consideró después de todo su desempeño durante el trimestre. Entonces, en este caso, implementando el mismo sistema, una autoevaluación que al finalizar la implementación de la unidad didáctica, el estudiante debe dar una valoración entre 10 y 100 de su trabajo. ¿Cómo lo hace? Considero yo que puede hacerlo por medio del diario del estudiante, dependiendo de lo que él observó. Con respecto al trabajo colaborativo, considero que el diario del profesor es una herramienta clave para poder dar una valoración en ese sentido, porque los registros del diario del profesor pueden, como es con respecto a todo el trabajo del grupo, el diario puede hablar de un trabajo colaborativo, es decir, dar una evaluación entre 10 y 100 para todo el grupo. Entonces yo considero que el desarrollo de la implementación de esta unidad didáctica como docente da que mis estudiantes tengan una evaluación de 70, 80, 100 en general al finalizar la implementación. Y las referencias. Muchas gracias.